El sol de marzo se elevaba sobre San Cristóbal de las Casas, arrojando sombras alargadas sobre las calles empedradas del centro. Catalina Mendoza contemplaba desde su pequeña habitación cómo los últimos rayos del sol se estrellaban contra las montañas que rodeaban la ciudad. Sus manos temblaban mientras sostenía el vestido blanco que su madre había estado trabajando en los últimos meses. Cada puntada era una esperanza, un anhelo de escapar de la vida que conocían. Tenía 23 años y estaba a punto de... Se casó con Roberto Villaseñor, el hijo de uno de los hombres más poderosos de Chiapas. Un matrimonio que muchos consideraban un milagro para una mujer celta como ella. Su padre, Mateo Mendoza, había trabajado en las haciendas de café de los Villaseñor toda su vida, encorvado bajo el sol desde los 10 años. Ahora, su hija formaría parte de la familia que había explotado a la suya durante generaciones. ¿Estás segura, hija?, preguntó su madre, Elena, desde la puerta. Puerta. Su cara arrugada por el trabajo estaba más seria que alegre. «Todavía podemos, mamá, por favor», intervino Catalina, volviéndose hacia su madre. «Roberto no es su padre, me ama. Me lo demostró». Elena se acercó y tomó entre sus manos rugosas y agrietadas las de su hija. El amor no transforma el mundo. Catalina, don Augusto Villaseñor es un hombre peligroso. La gente murmura. Las personas siempre hablan, respondió Catalina apartando sus manos. Hablan, porque sienten celos, porque no soportan ver a alguien de los nuestros sobresalir. Lo que Catalina no sabía era que esos chismes se extendían más allá de la envidia. En los últimos 5 años, más de 30 trabajadores de las fincas Villaseñor habían desaparecido en el aire. Hombres y mujeres que simplemente no volvieron a casa. Las autoridades locales, corrompidas por el oro de los Villor, cerraban todos los casos con la misma conclusión. Se mudaron en busca de mejores oportunidades. Pero las madres, las esposas, los hijos conocían la verdad. Aquellos hombres y mujeres no habrían dejado a sus familias. Algo más oscuro acechaba en las sombras de aquellas tierras. Aquella noche, mientras Catalina intentaba dormir, escuchó ruidos fuera de su casa. Se puso en pie lentamente y miró por la ventana. 3 hombres hablaban en voz baja con su padre en el pequeño patio. Reconoció a uno de ellos, don Vicente García, un anciano respetado en la comunidad celta, cuyo hijo había desaparecido hace 2 años luchando en las tierras de los Villor. «Mateo, tu hija no puede casarse con ese hombre», repitió don Vicente apremiante. «No sabes lo que esa familia ha hecho, lo que siguen haciendo. Mi hija tendrá una vida mejor», respondió su padre con la voz tensa. «No va a pasar hambre, no va a trabajar hasta matarse como yo. ¿Y qué vida es esa?». Otro hombre habló. «Una vida erigida sobre los huesos de nuestra gente. Mateo, escucha. Mi hermano trabajaba en el molino de arroz de los Villaseñor. Antes de desaparecer me dijo cosas horribles. Se le erizó la piel a Catalina. Se apartó de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. No quería oír más. No iba a dejar que esas palabras envenenaran su alegría». Al día siguiente, la hacienda San Rafael de los Villaseñor era un avispero. Don Augusto había contratado a cientos de personas para que prepararan la ceremonia y la recepción. La boda sería una exhibición de poder, una afirmación de que los Villor aún estaban en el juego, siendo los amos de Chiapas, independientemente de lo que el gobierno revolucionario de la Ciudad de México proclamara.
Roberto esperaba a Catalina en los jardines de la hacienda. Era un hombre apuesto de 28 años, de cabello negro peinado hacia atrás y un traje impecable hecho a la medida en Puebla. A diferencia de su padre, parecía enamorado. Tomó las manos de Catalina a su llegada. «Estás tensa», notó él rozando su rostro. «Puedo verlo en tus ojos». Es un gran cambio», respondió Catalina sonriendo forzadamente. «Lo sé, mi vida, pero te prometo que serás feliz aquí. Vamos a darle la vuelta. Ya hablé con mi padre sobre cambiar las condiciones de los trabajadores, sobre darles justos salarios». «¿Y qué dijo?» Roberto apartó la mirada. «Lo está pensando. Estos cambios toman tiempo». En ese instante don Augusto Villaseñor apareció en el balcón de la casa principal. Era un hombre robusto de 60 años, con bigote y ojo gélido. Calcular el precio de todo lo que observaban. Su presencia era intimidante y aterradora a la vez. Roberto llamó con autoridad. «Necesito hablar contigo ahora». Roberto apretó la mano de Catalina antes de soltarla. «Vuelvo enseguida», susurró y subió las escaleras donde su padre lo esperaba. Se quedó sola en el jardín, rodeada del perfume de las flores de azahar que habían plantado para la boda. Caminó entre los arriates intentando serenarse cuando oyó voces. Salían de la parte trasera de la casa principal. Curiosa, se acercó. «No seas estúpido, Roberto», la voz de don Augusto, tensa de rabia reprimida. «Mejores condiciones, salarios justos. Olvidaste quiénes somos, quiénes son ellos. Padre, los tiempos cambian. El presidente Ávila Camacho, al Ávila Camacho, don Augusto, gritó: «Mientras tenga oro, mientras tenga tierras, mientras tenga en mi mano a las autoridades de esta provincia, todo seguirá igual. Y tú tampoco vas a cambiar. ¿Entendés?» Hubo un silencio tenso. Catalina se quedó sin aliento, presionada contra la pared. «La chica es guapa, te lo reconozco», prosiguió don Augusto, su voz ahora más tranquila, pero no menos amenazante. «Pero no olvides el propósito de este matrimonio. Debemos hacer creer a los indios que somos dadivosos, que uno de ellos puede subir. Los tendrá trabajando, esperanzados, dominados, pero nunca, ¿oíste? Nunca, nunca te llegará a los talones». «Catalina es mi esposa», respondió Roberto con la voz entrecortada. «El amor es un lujo que no podemos darnos el lujo de tener», dictó don Augusto. «Recuerda eso mañana, cuando seas mi heredero legítimo». Catalina se alejó de allí, llorando. Cada palabra de don Augusto era como un clavo en su corazón, pero más que dolor sintió rabia. Rabia por haber pensado que el amor podía alterar las estructuras de poder. Rabia por no haber escuchado las advertencias de su pueblo. Aquella tarde, mientras volvía a casa para los últimos arreglos, Catalina pasó por el mercado central de San Cristóbal. Allí, entre los puestos de legumbres y artesanías, observó un grupo de mujeres rodeando a doña Mercedes, una anciana que había perdido a su esposo y a su hijo menor en circunstancias extrañas. «Dicen que la boda es mañana», comentó una de las mujeres. «Una traidora», escupió otra, «casándose con el hijo del diablo». Doña Mercedes alzó la mano. Sus ojos, velados por las cataratas, parecían mirar más allá de lo real. «No juzguen a los. Muchacha», dijo con firmeza. «Ella es joven, cree en el amor, pero mañana, cuando todos choquen sus copas por la felicidad,
Nadie sabrá que el arroz está mezclado con los huesos de nuestros muertos. Las mujeres se quedaron calladas, mirándose unas a otras con horror. «¿Qué quiere decir, doña Mercedes?», preguntó una joven. La anciana cerró los ojos. «El molino de arroz de los Villor no solo muele granos, muele nuestra historia, nuestro dolor, nuestras desapariciones. Los huesos de quienes osaron reclamar justicia, exigir derechos, fueron triturados y mezclados con el arroz que alimenta a toda la región. Es su manera de asegurarse de que nunca seamos libres, de que siempre llevemos la marca de su dominio». Catalina sintió que el suelo se movía. Quiso gritar, quiso correr, quiso decir que eso era imposible. Pero algo en su interior sabía que doña Mercedes no mentía. Los ancianos de su pueblo nunca mentían en estas cosas. Esa noche, Catalina no pudo dormir. Se levantó antes del amanecer y se dirigió a la pequeña iglesia del barrio. Necesitaba pensar. Necesitaba un lugar para estar sola con sus pensamientos. La iglesia estaba vacía. Las velas encendidas frente a las imágenes de los santos. Se arrodilló frente al altar y rezó, no por su matrimonio, sino por claridad, por fuerza para hacer lo correcto. Mientras rezaba en celtal, oyó que la puerta de la iglesia se abría. A sus espaldas, el padre Miguel era el sacerdote que casaría al día siguiente. Era un hombre delgado, de 50 años, con el rostro desgastado por años de lucha entre su llamado religioso y la dura realidad de su parroquia. «Catalina», dijo acercándosele suavemente, «no deberías estar descansando para tu gran día». «Padre, quiero confesarme», respondió ella sin alzar la vista. El sacerdote suspiró y se sentó en el banco a su lado. «Habla, hija mía, he oído cosas horribles de los Villaseñor, cosas que no puedo pasar por alto, pero si cancelo la boda, condeno a mi familia a la pobreza. ¿Qué hago, padre?» El padre Miguel guardó silencio. Cuando finalmente habló, su voz se agitaba. «Catalina, yo también he oído esas cosas. Más que oírlas, las he visto. He consolado a las familias de los desaparecidos. He enterrado a los que encontré destrozados en las barrancas. Y cada vez las autoridades me dijeron que se callara, que no diera problemas. ¿Y usted se quedó callado?», preguntó Catalina, mirándolo por fin. «Sí», reconoció el padre con los ojos humedecidos. «Para mi vergüenza, sí, porque estaba asustado, porque creía que era la única manera de proteger a mi congregación. Pero el silencio no ampara a nadie, Catalina. El silencio solo empodera a los perpetradores. Entonces, ¿qué hago?». El padre Miguel tomó sus manos. «No te diré qué hacer, hija, pero ¿sabes qué te digo? Tu libertad, la libertad de tu gente, es más importante que la comodidad que esa familia te pueda dar. Y si aún así quieres casarte, hazlo con los ojos abiertos, sabiendo muy bien con quién te estás casando». Catalina salió de la iglesia cuando los primeros rayos de sol comenzaban a iluminar las calles. Faltaban menos de 24 horas para la ceremonia y una decisión imposible de tomar. La mañana del 15 de marzo de 1944 amaneció con el cielo despejado sobre San Cristóbal de las Casas. Las campanas de la catedral sonaron a las 8 en punto. La boda del año estaba por comenzar. La ciudad entera parecía dividida. Por un lado, mestizos y criollos alababan la magnanimidad de los Villor por acoger en su familia a una indígena. Por el otro, los pueblos teltales y tótziles
observaban el espectáculo con tristeza y resignación. Catalina se encontraba sentada frente al espejo de su habitación, mientras su madre terminaba de peinarla. Elena se desempeñaba en silencio. Sus dedos temblaban cada vez que colocaba una flor blanca entre los cabellos oscuros de su hija. En el reflejo, Catalina podía observar las lágrimas que su madre intentaba disimular. «Mamá», susurró Catalina, «todavía puedo». «No», interrumpió Elena con firmeza. «Es demasiado tarde para preguntas. Los Villaseñor no tragan humillaciones. Si retiras a tu padre ahora, todos nosotros lo pagaremos». Y era verdad. Don Augusto había dejado claro que este matrimonio era más que una unión entre dos personas. Era un ícono, una representación de su poder y su supuesta bondad. Anularlo sería una declaración de guerra. Un golpe en la puerta hizo que ambas mujeres se sobresaltaran. Mateo entró en un traje que obviamente no le quedaba bien. Sus manos callosas asomaban de mangas demasiado cortas, recordatorio constante de su lugar en el mundo. «Es hora», anunció con la voz ronca. «Las latas están esperando». La familia Villaseñor había mandado 3 coches negros para llevarse a Catalina y su familia a la hacienda San Rafael. Era un movimiento exagerado que no pasó desapercibido para la multitud que se había reunido en la calle para despedirla. Otros arrojaban pétalos de flores y gritaban bendiciones. Otros observaban sus expresiones inescrutables. El camino a la hacienda duró 1 hora. Catalina miraba por la ventana como la ciudad se desvanecía tras los campos de café que parecían extenderse hasta el horizonte, miles de acres que sus antepasados habían poseído antes de la conquista, ahora en manos de familias como los Villor. «Mira toda esta tierra», dijo su padre, siguiendo su mirada. «Un día, cuando tengas hijos, esto será suyo. Piénsalo, mija, piensa en el futuro». Pero Catalina no podía planear. Su mente giraba en torno a las palabras de doña Mercedes. «El arroz está mezclado con huesos». ¿Qué había querido decir? Era una metáfora de cómo los Villor se habían enriquecido a expensas de su pueblo o algo más. Literalmente, más aterrador. Al llegar a la hacienda, Catalina se sorprendió con el cambio. Los jardines estaban adornados con miles de flores blancas y amarillas. Mesas largas cubiertas con manteles blancos se extendían bajo los árboles, y se había construido una tarima para la orquesta de la recepción. Era una ostentación de riqueza que chocaba con la sencillez de los pueblos originarios que la trabajaban. Roberto la esperaba en la puerta de la capilla privada de la hacienda, una pequeña estructura de piedra que los Villaseñor habían construido en el siglo XIX. Estaba bien vestido, su sonrisa amplia y sincera. Al ver a Catalina, sus ojos brillaron. «Estás preciosa», murmuró, tomando su brazo. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». Catalina intentó sonreír. Se sentía como si llevara una máscara. Todo se sentía surrealista, como si estuviera viendo la escena desde fuera de su cuerpo. La capilla estaba repleta. En los bancos de la derecha se sentaban los Villaseñor y sus compañeros, latifundistas, negociantes, autoridades locales, todos en sus mejores ropas y joyas relucientes bajo la luz de los vitrales. En los bancos de la izquierda, mucho menos poblados, se sentaban algunos miembros de la comunidad de Catalina, incómodos en sus ropas prestadas, conscientes de que no encajaban. Don Augusto Villaseñor ocupaba el primer banco a la derecha, su figura imponente, aún sentada. A su lado estaba su esposa,
doña Refugio, delgada, pálida, que nunca se había preocupado por Catalina. Y tras ellos los dos hermanos menores de Roberto, Ernesto, de 25 años y expresión de aburrimiento constante, y Fernando, de 22, cuyos ojos oscuros seguían a Catalina con una intensidad que la perturbaba. El padre Miguel celebró la ceremonia con la voz entrecortada. Cada palabra le arrancaba un esfuerzo, como si profanara algo. Cuando llegó el día de los votos, Catalina sintió que las paredes de la capilla se estrechaban. Catalina Mendoza, ¿aceptas a Roberto Villaseñor como tu esposo? El silencio se alargó. Todas las miradas estaban puestas en ella. Sentía la mirada de don Augusto sobre mí como una mano. Pude ver la súplica silenciosa en los ojos de su padre. Podía sentir su propio latido del corazón en sus oídos. «Acepto», susurró al fin. La bienvenida fue con música de marimba que alegraba la tarde. Los invitados recorrían las mesas rellenando sus copas con el vino español que don Augusto había importado para la ocasión. La comida era abundante: mole negro, tamales de chipilín, cochinita pibil y, al centro de cada mesa, grandes fuentes de arroz blanco espolvoreado con perejil y zanahoria. Catalina se encontraba sentada en la cabecera de la mesa, al lado de Roberto y sus suegros. No había tocado su comida. Sus ojos volvían a las fuentes de arroz, a las palabras de doña Mercedes. «¿De dónde sale todo este arroz?», preguntó de repente, interrumpiendo una discusión sobre precios de café. Don Augusto la observó con sorpresa, como si no pudiera creer que ella hablara sin que se lo pidieran. «De nuestro molino, claro», respondió en secreto. «Tenemos el mejor molino de arroz de toda la región». «Sí», añadió doña Refugio con una sonrisa helada. «Nuestro arroz es el mejor. Vendemos a las mejores familias de Chiapas y Oaxaca». Yo. «Quisiera ver el molino», dijo Catalina, sorprendiéndose de su audacia. La mesa se quedó en silencio. Roberto la miró, desconcertado. Don Augusto entrecerró los ojos. El molino repitió lentamente. ¿Por qué una dama querría ir a un sucio molino de arroz? «Curiosidad», respondió Catalina, con la voz firme. «Si voy a formar parte de esta familia, quiero conocer todos sus asuntos». Don Augusto se rió, pero no había risa en el sonido. «Ambiciosa, me gusta». «Vale. Tras la fiesta, Roberto te llevará a ver el molino. Pero, ojo, no es un lugar para una boda». La tarde continuó con brindis interminables. Cada invitado de honor se ponía de pie para hablar de la pareja feliz, de la generosidad de los Villor, del nuevo Chiapas que estaban creando. Catalina escuchaba, cada vez más mareada. Fue en uno de estos brindis que notó algo. Un anciano en un traje gastado se encontraba al margen de la fiesta, cerca de las cocinas. No parecía un invitado ni un empleado. Solo lo miraba con su rostro lleno de arrugas de dolor. Catalina se disculpó y se levantó de la mesa diciendo que necesitaba ir al baño. En vez de eso, se dirigió hacia donde había visto al hombre. Cuando llegó, ya se había ido, adentrándose en las construcciones de apoyo de la hacienda. Catalina lo siguió. «¿Perdón?», llamó Catalina cuando estuvo lo suficientemente cerca. El hombre se detuvo, pero no se volvió. «¿En qué puedo servirle?». «¿En qué?». El hombre se giró lentamente. Sus ojos estaban enrojecidos como si hubiera estado llorando durante días. «No puede ayudarme, señorita», dijo con la voz rota.
Nadie puede. Mi hijo estaba en el molino. ¿Estaba? Preguntó Catalina, un escalofrío recorriéndola. Desapareció hace 6 meses. Era el mecánico de las máquinas. Un día llegó a trabajar y nunca salió. Don Augusto me dijo que había robado y huido, pero yo conozco a mi hijo. Él nunca. ¿Por qué? ¿Está aquí? Interrumpió Catalina. El hombre la miró a los ojos, porque esta mañana, cuando trajeron el arroz para la fiesta, vi algo. En una de las bolsas entre los granos blancos había algo pequeño, duro. Lo saqué antes de que alguien más lo viera. El hombre se metió la mano en el bolsillo y sacó algo con la mano temblorosa. Se lo puso en la palma de la mano a Catalina. Era un diente humano, molido en un lado como por una máquina. Catalina sintió que el mundo se movía. Se le cayó el diente, como si quemara, y retiró la mano de la boca para ahogar un grito. «Perdón», dijo el hombre, recogiendo el diente del suelo. «Lamento arruinar su día, pero necesitaba que alguien lo supiera. Necesitaba que alguien viera». Antes de que Catalina pudiera responder, escuchó pasos acercándose. Era Fernando, el hermano menor de Roberto, con el rostro alarmado. «¿Qué hace este tipo aquí?», exigió, tomando al viejo por el brazo. «Guardias». 2 hombres, corpulentos, aparecieron de inmediato. Catalina reconoció en ellos el tipo que hacía el trabajo sucio para familias como los Villaseñor. «¡Esperen!», gritó Catalina. Él no hizo nada. Solo estaba molestando a la novia en su día. Terminó Fernando con una sonrisa helada. «Tranquila, cuñadita, nosotros lidiamos con esto». Los guardias arrastraron al hombre, que no se resistió. Mientras se lo llevaban, volvió la cabeza para mirar a Catalina una última vez. «Última vez. Mire en el molino», susurró con urgencia. «Busque la verdad antes de que sea demasiado tarde». Fernando agarró a Catalina del brazo con más fuerza de la necesaria. «Deberías regresar a la fiesta», su voz baja pero amenazante. «Roberto te busca y a mi padre no le agrada que sus invitados desaparezcan». Catalina asintió mecánicamente y permitió que Fernando la condujera de regreso a la recepción, pero su mente estaba en otra parte, reproduciendo la escena una y otra vez en su cabeza. Sintió el diente en su mano. De vuelta en la mesa principal, Roberto tomó su mano. «¿Dónde estabas? Te estaba buscando. Es hora del primer baile». La orquesta inició un vals y Roberto la condujo a la pista. Todas las miradas estaban puestas en ellos. Catalina se movía, obedeciendo ciegamente a Roberto mientras su mente giraba. «Estás temblando», notó Roberto, acercándola. «¿Estás frío, Roberto?», murmuró Catalina. «Tengo que preguntarte algo sobre el molino». La cara de Roberto se transformó. Sus ojos, hace un momento tan adoradores, se endurecieron. «¿Qué pasa con el molino? Los desaparecidos, los que trabajaban allí. ¿Qué les pasó?». Roberto dejó de bailar. La música continuaba, pero estaban inmóviles en medio de la pista, rodeados de invitados que pretendían no darse cuenta de la tensión. «No sé de qué estás hablando», dijo Roberto, pero su voz no era convincente. «Sí sabes», insistió Catalina. «Roberto, si me amas, dime la verdad. ¿Qué pasa en el molino?». Por un instante Catalina pensó que Roberto reaccionaría, que lo admitiría. Pero entonces don Augusto se apareció a su lado, su sonrisa amplia, pero sus ojos de hielo.
¿Problemas, hijo? Dijo, aunque no era una pregunta. ¿Ninguno, padre? Respondió Roberto, liberando a Catalina. Solo hablábamos de la noche de bodas. Don Augusto se rió a carcajadas. Ay, la juventud y su impaciencia. Pero antes de que los tórtolos se vayan, tenemos que hacer una tradición. Hizo un gesto y 2 sirvientes trajeron una fuente gigante de arroz. En nuestra familia, la novia y el novio tienen que tirar arroz a los invitados como señal de abundancia. Catalina observó el arroz blanco y pulido, y la bilis se elevó en su garganta. Cada grano podría estar manchado con los restos de las víctimas de esta familia. Cada grano era un testimonio de crimen, atroz. Vamos, no seas tímida, repitió don Augusto, llenando las manos de Catalina con arroz. El peso de los granos en sus manos era el peso de todos los muertos sin justicia. Las risas de los invitados resonaban, distorsionadas. El jardín giró a su alrededor. Yo no puedo, susurró Catalina, dejando caer el arroz. El silencio se abalanzó sobre la fiesta como una losa. Don Augusto la observaba, su rostro un enigma. Roberto parecía horrorizado. Los invitados susurraban entre ellos, perplejos por el comportamiento de la novia. Catalina está fatigada, declaró Roberto, tomándola del brazo. Ha sido un día largo. Si nos disculpan, creo que deberíamos irnos. Pero don Augusto alzó una mano. Espera, Roberto. Creo que tu esposa quería ver el molino, ¿no, Catalina? Todas las miradas estaban puestas en ella. Era una trampa. Catalina lo sabía, pero también sabía que no tenía elección. Si quería saber la verdad, si quería tener alguna esperanza de salir de esta pesadilla, tenía que avanzar. Sí, respondió en voz alta, mirando fijamente a don Augusto. Quiero ver el molino. La sonrisa de don Augusto se ensanchó, pero no llegó a sus ojos. Muy bien, Roberto, llévatela. Y Fernando, ve con ellos. No vamos a dejar que nuestra nueva hijita se pierda en la noche. Mientras los 3 se alejaban de la fiesta, Catalina miró hacia atrás una vez más. Los invitados habían regresado a su festín devorando el arroz, bebiendo el vino, ajenos al horror. Y entonces Catalina supo lo que era la libertad. Era una fantasía, una mentira dorada que la había atraído a una jaula de la que nunca podría escapar. El molino de arroz se encontraba a medio kilómetro de la casa principal, una estructura de 2 pisos hecha de piedra gris que parecía surgir de la tierra como una excrescencia maligna. La luz del atardecer lo teñía de rojo, como sangre seca. A medida que Catalina, Roberto y Fernando se acercaban, la fiesta se desvanecía, dejando tras de sí un silencio pesado. El molino está en funcionamiento desde 1890, dijo Fernando casi con orgullo. Nuestro bisabuelo lo construyó cuando el arroz se convirtió en un buen negocio en la zona. Hemos actualizado la maquinaria varias veces, claro. La última renovación fue hace 5 años. 5 años, pensó Catalina, justo cuando empezaron las desapariciones. Roberto caminaba en silencio, sus manos en los bolsillos, sin mirar a Catalina. Ella podía sentir su tensión como una cuerda tensa a punto de reventar. Fernando, en cambio, parecía deleitarse con ello, como un gato jugando con un ratón herido. Alcanzaron la entrada y Fernando sacó un manojo de llaves y abrió el pesado portón de madera. El interior estaba oscuro,
iluminado por las últimas luces del día que se filtraban a través de ventanas altas y sucias. El olor era sofocante, una combinación de arroz, humedad, aceite de máquinas y algo más, algo dulce y podrido que Catalina no podía reconocer. «Aquí es donde empieza», dijo Fernando, encendiendo algunas lámparas de aceite colgadas en las paredes. «El arroz en cáscara nos llega en sacos desde nuestras fincas y las de otros hacendados a quienes les cobramos por procesarlo. La luz reveló monstruos de metal, cintas transportadoras y sacos apilados hasta el techo. Todo estaba manchado, polvo blanco que ahogaba el aire. Las máquinas pelan primero», continuó Fernando, guiándolos más adentro. «Luego es sometido a diferentes procesos de pulido hasta obtener el arroz blanco que todos conocen». Catalina lo observaba todo, buscando cualquier indicio de lo que el anciano le había revelado. Pero todo era normal, ordinario, solo un molino de arroz como cualquier otro. «¿Satisfecha?», preguntó Fernando, con una sonrisa burlona. «¿O esperabas algo más interesante?» «Fernando, basta», dijo Roberto, su voz tensa. «No hay nada que ver aquí. Deberíamos regresar». Pero Fernando no hizo caso a su hermano. «Pero no creo que la nueva cuñada quiera presenciar todo, ¿verdad, Catalina? Después de todo, ahora es parte de la familia. Merece saberlo todo de nosotros». Algo en la manera en que pronunció secretos hizo que el pulso de Catalina se acelerara. Fernando se acercó a una puerta de metal en la parte trasera del edificio. «Esta es mi parte favorita, el sótano, donde almacenamos el producto especial». «Fernando, papá», comenzó Roberto, pero Fernando ya había abierto la puerta. Una escalera se adentraba en la oscuridad. El hedor a descomposición se intensificó y Catalina se mordió el labio para no vomitar. Fernando prendió una lámpara y empezó a descender. Les hizo señas para que lo siguieran. «Vengan, vengan, no teman». Roberto tomó a Catalina del brazo. «No tienes que bajar», susurró. «Podemos irnos ya mismo». Pero Catalina sabía que si no descendía, si no veía lo que 3525 Fernando deseaba mostrarle, nunca encontraría la tranquilidad. Necesitaba conocer la verdad, sin importar cuán aterradora fuera. «Voy a bajar», dijo, apartándose de Roberto. El sótano era más amplio de lo que Catalina había imaginado, con techos bajos sostenidos por vigas de madera. El suelo era de tierra apisonada y el aire era frío y húmedo. Fernando agitó la lámpara, mostrando filas de sacos apilados contra las paredes. «Este es nuestro». «Arroz de primera», dijo Fernando pateando uno de los sacos. «Pero no es arroz normal, está fortificado, por así decirlo». «¿Qué quieres decir?», dijo Catalina, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Fernando rió, la voz seca, sin risa. «Roberto, ¿por qué no le dices a tu esposa? Después de todo, estabas aquí primero». Roberto se había puesto más blanco que un fantasma. Sus labios se movían, pero no se escuchaba nada. No susurró al fin. «Fernando, esto es una locura. Papá dijo que no». «Padre dice muchas cosas», le interrumpió Fernando. «Pero tú y yo sabemos la verdad. Y ahora Catalina también necesita saberlo. Es de la familia, ¿recuerdas?». Fernando se acercó a uno de los sacos y lo abrió. Introdujo la mano y sacó un puñado de arroz. A la luz de la lámpara, Catalina pudo observar que entre los granos blancos había trocitos de algo más, algo que brillaba.
¿Sabes por qué nuestro arroz es tan famoso? Preguntó Fernando, dejando que los granos fluyeran entre sus dedos, porque sabe diferente. Los nutricionistas explican que se debe a los minerales del suelo de nuestras huertas, pero la verdad es mucho más orgánica. Las piernas de Catalina flaquearon. Se apoyó en la pared, incapaz de apartar la vista del arroz que se escapaba de la mano de Fernando. Hace 5 años, continuó Fernando, su voz casi casual. Tuvimos un incidente. Los obreros se organizaron, exigieron salarios justos, mejores condiciones. Mi padre lo interpretó como una amenaza a nuestro poder y envió una advertencia. Fernando, por favor, rogó Roberto, con lágrimas rodando por sus mejillas. Lo primero era ¿qué hacer con los cuerpos?, dijo Fernando, ignorando a su hermano. Enterrarlos era peligroso. Quemarlos también, pero entonces mi padre tuvo una idea. ¿Por qué no aprovechas el molino? Las máquinas son capaces de triturar hueso, revuelto con toneladas. De arroz, nadie notaría unos trozos más. El horror de las palabras la abofeteó como una ola. Todo lo que doña Mercedes había expresado era verdad. El viejo en la fiesta tenía razón. Los murmullos, las historias, todas las desapariciones, todo era cierto. 32, dijo Fernando acercándose a Catalina. Ese es el número 32 rebeldes que pensaron que podían desafiar el orden de las cosas. 32 lecciones sobre lo que ocurre cuando olvidas cuál es tu lugar. Catalina. El suelo bajo sus pies se abrió. Roberto, susurró buscándolo con la mirada. Dime que esto no es cierto. Dime que es una broma macabra de tu hermano. Pero Roberto no podía mirarla. Estaba apoyado en la pared, sollozando sin control. Perdón, repetí. Lo siento mucho. ¿Sabes?, dijo Catalina, su voz rompiéndose. ¿Todo este tiempo lo sabías? Yo no quería, sollozó Roberto. Mi padre me forzó a permanecer. La primera vez. Dijo que debía aprender a controlarse, a ser un hombre. Lo vi todo, Catalina. Observé cómo las máquinas. No pudo seguir. Se encorvó, vomitando en la tierra. Fernando miraba la escena con una sonrisa cruel. Mi hermano pequeño siempre fue demasiado blando para este mundo. Pero tú, Catalina, tú ardes. Lo veo. Por eso mi padre consintió en este matrimonio, no para apaciguar a los salvajes, sino porque vio en ti que Roberto nunca tendrá lo que se necesita. Yo nunca, Catalina escupió las palabras, nunca voy a ser como tú. Son monstruos. Monstruos. Fernando inclinó la cabeza ante la palabra. No, solo somos realistas. Así es el mundo, Catalina. Los fuertes mandan, los débiles obedecen, y los que olvidan su sitio acaban siendo la mercancía. Catalina dio marcha atrás hacia las escaleras, pero Fernando le cortó el paso. ¿A dónde crees que vas? Acabas de encontrar él. El secreto mejor guardado de Chiapas. ¿Crees que mi padre te dejará irte? ¿Cree que puede dejar que esta información salga de aquí? El horror finalmente golpeó a Catalina. No solo había descubierto lo que había sucedido con los desaparecidos, sino que ahora ella también estaba en peligro. Miró a Roberto en busca de alguna señal de que la defendería, pero él permanecía derrumbado, perdido en su propio horror. ¿Qué van a hacer conmigo?, dijo Catalina, detestando el temblor en su voz. Fernando sonrió. Esa decisión no es mía, es de mi padre, pero si dependiera de mí, creo que ya conoceríamos la respuesta.
Entonces oyeron pasos pesados en las escaleras. Don Augusto bajó al sótano, su sombra se extendía por las paredes. Su rostro era inexpresivo, pero sus ojos brillaban con una inteligencia helada. Fernando, deja en paz a la chica, dijo con voz tranquila. Roberto, despierta. Pareces un niño asustado. Don Augusto se acercó a Catalina, que se forzó a sí misma a permanecer de pie a pesar del horror. Si iba a morir, lo haría con honor. Tienes más valor de lo que creía, dijo don Augusto, escrutando su rostro. La mayoría de la gente se derrumba cuando se entera de la verdad. Pero tú estás aquí, de pie, mirándome a los ojos. Interesante. ¿Me va a matar?, preguntó Catalina, sin rodeos. Don Augusto se rió, una risa rica y profunda que llenó el sótano. ¿Matarte? No, hija, eso sería un desperdicio. Y los aldeanos no malgastamos recursos. Se acercó más hasta que Catalina pudo sentir el olor del brandy en su aliento. Te voy a hacer una oferta, Catalina, una sola vez, porque ahora eres familia. Puedes quedarte aquí como la esposa de Roberto, viviendo con este conocimiento, guardando nuestro secreto. A cambio, tu familia estará segura, cómoda. Nunca más tendrán hambre, nunca más trabajarán hasta morir. ¿Y si me niego?, preguntó Catalina, aunque ya sabía la respuesta. Si se niega, don Augusto hizo una pausa. Entonces tu familia va a pagar por tu estupidez. Tu padre, tú. Madre, tus hijitos menores. Todos van a desaparecer. Y tú cargarás con eso hasta que decidas que el silencio es mejor que el arrepentimiento. Era la clase de monstruo perfecto, no amenazándola a ella, sino a todo lo que amaba. Catalina podía soportar su propio dolor, su propia muerte, pero no podía destruir a su familia. Debes comprender algo, Catalina, prosiguió don Augusto, su voz ahora casi amable. ¿Qué hacemos? No es maldad por placer, es supervivencia, es orden. Cada desaparecido era una amenaza a nuestro sistema, a nuestro modo de vida. Y nuestro sistema tiene a miles de personas trabajando, alimentadas. Vale más la vida de 32 agitadores que la de miles. Era una lógica perversa, monstruosa. Pero Catalina podía entender cómo alguien como don Augusto la excusaba. Para él no eran muertes, eran sacrificios, eran el precio de la estabilidad, del orden, del poder. No. Tiene que responder ahora, dijo don Augusto, dirigiéndose a las escaleras. Tómate la noche, reflexiona en tu familia y mañana, al despertar como la señora de Villaseñor,
Espero que hayas tomado la decisión correcta. Don Augusto subió las escaleras, con Fernando pisándole los talones, quien hizo un guiño a Catalina antes de desaparecer. Roberto se puso en pie, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Catalina, yo empecé, pero ella levantó una mano. No dijo con la voz rota, no me hables, no me hables. Subieron las escaleras en silencio. Cuando salieron del molino, la noche estaba cerrada. A lo lejos podía ver las luces de la fiesta aún encendidas, oír la música que aún resonaba. La fiesta continuaba, ajena a la revelación que acababa de destrozar el mundo de Catalina. Esa noche, Catalina fue llevada a la habitación que compartiría con Roberto en la casa principal. Era una habitación lujosa, con una cama con dosel, muebles de madera tallada, cortinas de terciopelo, de seda, jaula dorada. Roberto se acercó a ella, pero Catalina se apartó. «Duerme en el sofá», ordenó. «No me toques, Catalina. Por favor, tienes que comprender». «¿Comprender qué?», explotó Catalina. «Comprender que te casaste conmigo a pesar de saber que tu familia ha matado a mi gente. El saber que todo el arroz que he comido en mi vida pudo haber sido mezclado con los huesos de alguien que conocí». Roberto se dejó caer en el sofá. «Odio a mi familia», murmuró. «Siempre he detestado lo que somos. Creí que casándome contigo, trayendo a alguien de fuera, podría marcar la diferencia. Pero solo te traje a esta pesadilla». Catalina se quedó mirando por la ventana, las montañas oscuras alrededor de la hacienda. En alguna parte ahí fuera había familias que todavía esperaban el regreso de sus seres queridos. Había madres que rezaban cada noche por noticias de sus hijos. Había niños que crecían sin saber qué había pasado con sus padres. Y ahora ella, Catalina. Mendoza debía elegir: convertirse en cómplice de esos delitos o descubrir la manera de revelar la verdad sin importar el precio. Pero mientras observaba la noche, una idea comenzó a gestarse en su mente. Un plan arriesgado, casi suicida, pero tal vez la única manera de asegurarse de que los Villor pagaran por lo que habían hecho. Si iba a ser prisionera, sería una prisionera con las llaves de su propia libertad y la de su pueblo. Los primeros rayos del alba entraban por la ventana cuando Catalina despertó. Apenas había dormido, su mente demasiado agitada, repitiendo y deshaciendo el plan que había empezado a formular la noche anterior. Roberto aún dormía en el sofá, con lágrimas secas en el rostro. Catalina se levantó en silencio y se vistió. Necesitaba pensar. Necesitaba caminar. Salió de la habitación y caminó por los pasillos de la casa principal. Era temprano y la mayoría de los criados aún no estaban trabajando. La hacienda estaba callada, como si la tierra misma estuviera esperando. En el comedor, don Augusto desayunaba solo. Estaba leyendo un periódico de la Ciudad de México, una taza de café humeante a su lado. Levantó la vista cuando Catalina entró. «Ah, la novia», dijo sonriendo. «Demasiado temprano para el día después de la boda. No pudiste dormir». Catalina se sentó frente a él sin ser invitada. Don Augusto levantó una ceja ante su audacia, pero guardó silencio. «Él». «Decidido», dijo Catalina, con la voz firme. «Sí». Don Augusto dejó a un lado el periódico, prestándole toda su atención. «Te escucho. Me quedo. Voy a ser la esposa de Roberto y voy a guardar su secreto». Don Augusto asintió como si esto fuera lo que esperaba. «Una buena decisión.
pero con condiciones, siguió Catalina. El rostro de don Augusto se endureció. ¿Y no estás en condiciones de exigir? Creo que sí, respondió Catalina. Dijo que era familia ahora, soy un recurso. Entonces, utilízame, pero si voy a ser tu cómplice, voy a hacerlo en mis términos. Don Augusto se recostó en su silla, mirándola de nuevo. Continúa. Primero, ni una persona más de mi comunidad va a desaparecer. Si hay problemas con los trabajadores, yo me encargaré. Les diré. Les haré hacer la paz, pero no más muertes. Eso es ambicioso, dijo don Augusto. ¿Y cómo piensas hacerlo? Soy una de ellos, respondió Catalina. Me escucharán. Les dirá que las cosas van a mejorar, que tengan paciencia y usted va a hacer verdaderas mejoras, mejores sueldos, mejores condiciones de vivienda, nada que ponga en peligro su poder, pero lo suficiente para mantenerlos esperanzados. Don Augusto se lo pensó y tu segunda condición. Quiero acceso a todos los negocios familiares, no solo el molino, las fincas de café, los almacenes, todo. Si voy a ser una villaseñor, necesito saber cómo funciona este imperio.